Muy buenas tardes, estimado ingeniero John, respetados compañeros. Mi nombre es Abner Denis Rodríguez Torrado, soy estudiante de Ingeniería Electrónica, Ciudad Bucaramanga, y estoy en el grupo número 23 de este curso de análisis de circuitos. Este video es para sustentar la actividad final, la fase final post-tarea. Bien, como son solo 10 minutos, voy a tratar de ser breve. Entonces, el problema a solucionar es el siguiente. La empresa Soundmaster produce amplificadores de baja potencia y los comercializa en el mercado musical de grupos juveniles como función adicionales. Como función adicional, los amplificadores tienen un ecualizador de 5 bandas. Esto es lo que necesitamos construir, un ecualizador con filtros pasivos para distribuir las diferentes frecuencias con 3 canales diferentes en sus amplificadores y así conectar a su salida parlantes de 9 ohmios, para lo cual se hace necesario el diseño de los circuitos pasabandas de acuerdo a los requerimientos del cliente. Bien, aquí tenemos la gráfica de más o menos cómo sería este ecualizador que va en los amplificadores. Entonces iría con filtros pasabajas, pasabanda y pasaltas. Ahora, se nos dice diseñar un ecualizador pasivo para el problema propuesto, el cual debe filtrar las siguientes frecuencias de corte para cada uno de los anchos de banda. Pasabandas de 0 Hz a 550. Pasabandas 1 de 550 Hz a 1200 Hz. Pasabanda 2 de 1200 Hz a 5000 Hz. Pasaltas de 5000 Hz. Lo anterior teniendo en cuenta que se aplicará una señal de salida de parlantes a los parlantes, los cuales tienen impedancia de 9 ohmios cada uno. Entonces vamos a crear 4 circuitos distintos, uno para un filtro pasivo pasabajas de 0 a 550, otro un filtro pasabandas, el pasabandas 1 de 550 Hz a 1200 Hz y el pasabandas 2 de 1200 Hz a 5000 Hz y finalmente un pasabandas de 5000 Hz, todos con 9 ohmios de impedancia. Bien, el filtro pasabaja, entonces la frecuencia de corte se nos dice inicialmente es de 550 Hz, la impedancia, o en este caso pues la resistencia 9 ohmios, entonces hallamos la frecuencia de corte que es igual a la resistencia sobre 2pi sobre la inductancia. Despejamos la inductancia, que es el valor que necesitamos, y L es igual a 9 ohmios sobre 2pi por la frecuencia de corte, que es 550. Esto nos da un valor de la inductancia de 2.6 henrios. Aquí, como podemos ver en el circuito, en la simulación, efectivamente, al ingresar ese valor en el inductor con una resistencia de 9 ohmios, voltaje de 1 voltio y 1 kilohertz de frecuencia, encontramos que el delta X, que sería el ancho de banda, es de 551 aproximado al valor dado, y pues digamos en la frecuencia pues obtenemos ese en el voltaje digamos de 750 milivoltios, que sería el 70.7% del voltaje, obtenemos 550 hercios, comprobando así que pues el valor de la impedancia, perdón, de la inductancia hallado es correcto. Hallamos entonces o creamos el pasabandas 1, tenemos una frecuencia 1 de 550 Hz, una frecuencia 2 de 1200 Hz y una resistencia de 9 voltios. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es hallar el ancho de banda, que es igual a la frecuencia 2 menos la frecuencia 1. Restamos 1200 Hz menos 550, nos da 650 Hz, que es el ancho de banda. Y ahora hallamos la frecuencia de resonancia, que es igual a la frecuencia 1 más el ancho de banda sobre 2, igual a 550 más 650 Hz sobre 2, y esto nos da una frecuencia de resonancia de 875 Hz. Ahora, para hallar la inductancia, bueno, hay varias formas de hacerlo. Vamos a hacerlo con esta fórmula, que es igual a, digamos, el ancho de banda igual a la resistencia sobre 2pi por L. Reemplazamos, o digamos, despejamos la inductancia L, y nos queda entonces que la inductancia es igual a 9 sobre 2pi por 650 Hz, que es el ancho de banda.
Esto nos da una inductancia para este filtro pasabandas 1 de 2.2368 milihenrios. Ahora hallamos la capacitancia. Ya que tenemos la inductancia, podemos dar la siguiente fórmula de frecuencia de F sub S, frecuencia de resonancia. Despejamos entonces la capacitancia. Acá nos queda que la capacitancia es igual a 1 sobre 2pi por ancho de banda al cuadrado sobre la inductancia. Reemplazamos los valores y nos da que la capacitancia es igual a 27.206 microfaradios. Ahora, el factor de calidad es igual a la frecuencia de resonancia sobre el ancho de banda y nos da 1.346. Como vemos es menor que 10, así que los resultados, ya sabemos, simulados a los prácticos, van a ser variantes, no van a ser precisos. Entonces, para tener en cuenta la simulación que vamos a hacer más adelante. Bien, acá tenemos el circuito montado con la capacitancia, el capacitor de 27.206 micros, la inductancia de 2.2 milihenrios, la resistencia de 9. Comprobamos entonces la frecuencia de resonancia. En el punto más alto encontramos que es de 872.26 Hz, que es aproximada a 875 que nos dio de forma, digamos, teórica. Ahora, ponemos acá en el cursor 1 la frecuencia 1, que es 552, aproximado 555. Y en el cursor 2200 Hz, kilohertz, 1.2 kHz. Y entonces el ancho de banda, delta X, nos da 650, aproximado, 655 nos dio, 654 nos dio acá en la simulación, 650 nos dio de forma teórica. Bien, acá tenemos la tabla, una simulación del circuito aplicando digamos, el ancho de banda o la frecuencia, 650 Hz, y nos da 7.07, que es el 70.7% del voltaje, que sería 10 voltios. Hallamos el pasabanda 2, el mismo proceso que realizamos anteriormente con el pasabandas 1, pero en este caso la frecuencia 1 es 1200 Hz, la frecuencia 2 hasta 5000 Hz. La impedancia, resistencia 9 ohmios, hallamos el ancho de banda, 5000 Hz menos 1200, nos da 3800 el ancho de banda. La frecuencia de resonancia, 1200 Hz más 3800, que es el ancho de banda sobre 2, nos da frecuencia de resonancia, 3100 Hz. El factor de calidad 0.81, nuevamente los resultados, como el factor de calidad es bajo, los resultados no van a ser totalmente precisos. Entre los datos adquiridos de forma teórica y la simulada. Hallamos la inductancia. Nuevamente, inductancia igual a resistencia sobre 2pi por el ancho de banda. Reemplazamos valores y nos da la inductancia por este pasabanda 2 de 376.94 microhenrios. La capacitancia, nuevamente, es 1 sobre 2pi por la frecuencia de resonancia sobre la inductancia. Esto al cuadrado, ¿no? La primera expresión del numerador. Reemplazamos valores y nos da que la capacitancia es igual a 6.9925 microfaradios. Aquí tenemos el circuito montado con la capacitancia de 6.99 microfaradios y la inductancia de 376.94 microhenrios. Nuevamente la resistencia es de 9. Montamos la simulación y pues aquí obtenemos la frecuencia de resonancia, que es de 3000, aquí es de 3.1 kilohercios, nos dio 3100 hercios, es igual. Digamos, aquí obtenemos delta X, que es el ancho de banda. El circuito, va de 1200 a 5000, valores aproximados, y nos da exactamente igual, 3800, 3.8 kilohercios, 3800 hercios. Tenemos la tabla con los valores. Ahora hallamos finalmente el pasaltas, que nos dice que es de 5000 Hz. Nuevamente hallamos el ancho de banda, F2 menos F1, 5000 menos 0, que es F1, porque va pues un pasaltas va de 0 a 5000. Entonces nos da 5000 el ancho de banda. El factor de calidad, Fs, frecuencia de resonancia sobre ancho de banda, es igual a 5000 sobre 5000, 1. Nuevamente los datos no van a ser totalmente precisos en la simulación, comparar la simulación
con estos valores hallados de forma teórica. La capacitancia. La capacitancia, como decía, bueno, en este caso podemos usar la siguiente fórmula, factor de calidad sobre R por 2pi por la frecuencia de resonancia. Reemplazamos y nos da que la capacitancia es igual a 3.538 microhenrios. Y bueno, como es un filtro pasa altas, en este caso vamos a usar únicamente un capacitor y una resistencia para crear el filtro. Delta X, en este caso 5000 hercios, que es el mismo ancho de banda. Vemos aquí la simulación y encontramos entonces que, bueno, del valor mínimo que nos permite la simulación a 5000, delta X igual a 5000, 5.2 kHz, que es un valor aproximado. Vamos a ir entonces ahora directamente a la simulación. Entonces aquí, como ya podemos ver, tenemos aquí la simulación ya montada. Bueno, tenemos el ecualizador realmente montado con cada uno de los filtros. El primero es el filtro pasabajas, que va de 0 a 550 Hz. El segundo es el primer filtro pasa bandas, que va de 550. Ese filtro iba de 550 a 1200, efectivamente. El segundo filtro pasa bandas, va de 1200 a 5000, y el último filtro, que es un pasa altas, va hasta, bueno, es de 5000 Hz. Bien, tenemos todo montado, cada uno de los valores, entonces vamos a realizar la simulación. Vamos entonces aquí a quitar las fases. Bien, y vamos a iniciar con el primer filtro. Vamos a quitar esto acá. Y el primer filtro, el valor máximo, vamos a darle aquí lineal y vamos a decirle que el primero vaya con el 1, ¿ok? Entonces tenemos aquí que el máximo es 999. Entonces 999 lo multiplicamos por 0.707, que es el 70.7% del voltaje, y nos dice que 69. Entonces, nos dice que el valor aquí máximo, como decía, es de 998. Sería, eso lo multiplicamos por 0.707, que es el 70.7% del voltaje, y nos dice que a partir de 706.2 voltios, buscamos aquí ese valor, 704, y como vemos, el valor es de 553 Hz, comprobando que está correcto el filtro pasa bajas. Ahora vamos entonces con el siguiente, que es el primer pasabandas, que asignamos aquí un valor. Este es el 5, sí. Valor máximo en 996, bueno, 997 aproximadamente. Entonces aquí es 997 por 0.07 y nos dice que va desde 704. Buscamos ese valor acá. Ahí aproximadamente. Ahora ven aquí en el 2 también. Ponemos el cursor 2 aquí. Como vemos, como el factor de calidad era tan bajo,
La frecuencia dice que es 404, en el valor teórico eran 550 Hz y va hasta 1000,45 kHz a 1.048, debería ser 1.2. Pero ¿cómo comprobamos que están bien los valores? Porque el delta X es muy aproximado. Movemos acá un poquito. El delta X era 650, ahí está el valor. Entonces el filtro pasabandas 1, hemos comprobado que es correcto. Ahora vamos con el filtro pasabanda 2. Movemos nuevamente los cursores. El valor máximo es 996. Nuevamente multiplicamos por 0.78. Y entonces nos dice que es a partir de 704 voltios. Buscamos aquí 704. Aproximadamente, y ponemos este cursor aquí en un valor cercano. Como vemos, nos dice que es de 1.7 kHz y el otro va hasta, o sea, este pasabanda 2 iba de 1.2 kHz a 5.0 kHz, pero como el factor de calidad es bajo, pues entonces varían los valores. Pero ¿cómo comprobamos? Aquí con el delta X, que es el ancho de banda, nos da 3.8 kHz, exactamente el mismo valor que nos dio de forma simulada, perdón, de forma teórica. Con eso comprobamos que el pasabanda 2 está bien. Ahora finalmente vamos al pasaltas. Entonces asignamos aquí al pasaltas. Ok, el valor máximo es 999. Nuevamente hacemos la multiplicación. Y obtenemos 706. Buscamos 706 voltios. Aproximadamente ahí. Y como vemos, el valor que nos dan en kilohertz es 5.0 kilohertz. El valor que se nos pedía para el pasaltas. Bien, entonces, pues bueno, ahí tenemos la simulación de cada uno de los filtros, comprobando entonces que los valores que hemos obtenido son objetivos, son los que se pedían, y tenemos el pasa bajas, el pasa altas, que sube este morado, tenemos el pasabanda 1, que es este azul clarito, este azul oscuro es el pasabanda 2. Y pues tenemos nuevamente aquí el ecualizador montado. Profe John, muchas gracias por la atención, compañeros. Esta ha sido la sustentación de la fase 6. Feliz tarde.